Ok, Jueces capítulo 3. Vamos a dar lectura al pasaje. Vamos a dar lectura al pasaje. Como les digo, en este mismo pasaje hay tres historias. Tres historias de jueces. Pero antes de leer, quiero ponerlos en contexto. Jueces, se inicia la época de jueces desde que murió Josué hasta el primer rey que tuvo Israel. En el tiempo que muere Josué y Samuel, que estamos estudiando con el pastor Trevor, ¿sí? Aproximadamente pasan unos 350 años. Y este libro se desarrolla entre esos 350 400 años, donde no había reyes. Josué había muerto, no había reyes, y Dios levanta lo que él le llama jueces, que en realidad si yo le digo a ustedes, a ver, ¿quién es un juez? Usted me va a decir, el que ejerce justicia, pero no es así. No es un juez que está en un juzgado escuchando al fiscal que te está acusando y el juez es el que determina si tienes o no tienes culpa. No, ese concepto de juez no es este juez, ¿correcto? El concepto de juez del que habla jueces es de aquel líder que levanta Dios para liberar a su pueblo, ¿ok? No es un juez, ojo, no es aquel juez que ejerce justicia. Entre los más conocidos jueces tenemos, por ejemplo, a Sansón, ¿sí? A Sansón. Tenemos, bueno, a varios, pero hoy día vamos a ver los tres primeros jueces. Los tres primeros jueces. Ahora, otra cosa que debemos de saber también, antes de leer el pasaje, es que creo que lo comenté en la última oportunidad que tuve de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hablamos de acerca de los jueces y hablamos acerca de el ciclo en el cual pasaba el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan el ciclo? Estaban muy bien con Dios, estaban muy bien con Dios, andando con Dios, porque el juez que había levantado Dios estaba guiando al pueblo, estaba ejerciendo liderazgo. Ellos se apartaban de Dios, se alejaban de Dios, cometían una serie de cosas que ofendían a Dios, entre ellos, por ejemplo, casarse con pueblos mundanos, con las hijas de los pueblos mundanos. Esta unión, este matrimonio hacía que ellos adopten las costumbres religiosas de las personas con las que se habían casado. Por ejemplo, si tú eres cristiano y te conviertes, por ejemplo, al mormonismo, te conviertes en un mormón, adquieres las costumbres del mormón, ¿correcto? Entonces, eso es lo que pasaba en esta etapa. Estaban bien con Dios, se alejaban de Dios, se casaban con otras personas, con otros hombres o con otras mujeres de otro pueblo que era un Dios pagano, adoptaban las costumbres paganas, esas cosas ofendían a Dios, Dios levantaba un rey de un país pagano y ofrecía presión sobre el pueblo de Israel. Los castigaba, los tenían en servidumbre, ¿correcto? Y luego de estar en servidumbre, el pueblo de Israel clamaba otra vez a Dios. Dios levantaba un juez, o es decir, un líder, y liberaba al pueblo de Israel y nuevamente se daba el ciclo. Estaban bien con Dios, luego se alejaban de Dios y luego lo que ustedes ya han escuchado. Entonces, en medio de este pasaje que vamos a leer, se sucedieron estas cosas. Y uno dice, de inicio, uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que que el pueblo de Israel, que vio cómo el Dios los sacó de Egipto, los alimentó, los protegió, les hizo ganar batallas, guerras? Ellos vieron esto y ellos se alejaban del pueblo de Dios. El pueblo de Israel se alejaba de Dios. Y otra vez cometían lo mismo y cometían lo mismo y cometían lo mismo. Uno critica eso, ¿sí? Pero muchas veces,
con mucha pena tengo que decirlo, muchas veces nosotros los hombres somos igual que el pueblo de Israel. Cometemos los mismos errores. Hasta hay una canción, ¿no? Que dice que, eh, 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 ¿cómo se dice? Te volviste a caer con la misma piedra, algo así dice la canción. Hay una canción que ayer estaba buscando. Uno comete los mismos errores y a veces nuestra relación con Dios es casi la misma. A veces nuestra relación con Dios es casi la misma y pasamos por el mismo ciclo. Estamos bien con Dios, caminamos con Él, nos alejamos de Dios. Dios lo que hace es ponernos presión. Caemos en servidumbre de algún pecado. Reconocemos que estamos mal. Nos arrepentimos del mal, clamamos a Dios y volvemos a estar otra vez con Dios. Y a veces ese es nuestro ciclo. Pero no quiero adelantar más, quiero leer con ustedes. Por eso le dije que es súper importante poder tener una Biblia en la mano para seguir la lectura de estos versículos. Todos tienen Jueces capítulo 3, versículo 7. Versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusín Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Versículo 11. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahot se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de los vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Adot, estando él sentado solo en su sala de verano, y Adot dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a Ahot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja,
porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió Ahot al corredor y cerró tras de sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Hasta acá nomás la palabra de Dios, Señor y Padre nuestro. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque yo sé, Padre bendito, que tú tienes palabra tuya para nosotros el día de hoy. Muchas veces criticamos a los israelitas y muchas veces somos iguales a ellos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. 13 historias, 3 historias. Así cuando tú pones el canal 4 en tu casa los días de semana a las 5 o 6 de la tarde y están dando, ¿cómo se llama esta serie, mami? Esto de Guadalupe, ¿cómo se llama? La Rosa de Guadalupe, ahí hay 3 series, acá hay 3 series también. Pero esta es verdad. Esta no es cuento. Ojo, ojo, esto es historia. Esto no es un cuento, no una leyenda. Esto es historia. Esto sucedió. Y si me permiten, vamos a orar, ¿sí? Señor y Padre nuestro, toma tú este momento, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como había comentado, muchas veces nosotros los humanos nos parecemos al pueblo de Israel. Muchas veces. Yo tengo que reconocer delante de ustedes que muchas veces he estado así como ellos. Estoy bien con el Señor, estoy bien andando con el Señor, caigo, soy presa, soy esclavo del pecado por el cual caigo. Clamo a Dios, Señor, sácame de esta porquería en la que estoy viviendo. Dios me saca y nuevamente andamos, caminamos y caminamos. Y si ustedes hubieran leído conmigo los primeros versículos del capítulo 2 y los versículos del capítulo 1, miren, Dios le había dicho al pueblo de Israel, ahí está la tierra. Pero en esa tierra había gente, habían pueblos mundanos que no tenían al Dios de Israel como su Dios, sino que tenían, como dice la palabra, tenían a Baales, a dioses paganos, ¿ok? Muchos de esos dioses paganos eran dioses que, por ejemplo, tenían prostitutas dentro de sus templos y así ejercían su religión, entre comillas. Y Dios les dice, ahí está tu tierra, anda compadre, vayan, vaya pueblo de Israel, esa es su tierra. Y la primera advertencia que le hace Dios es decir, no te mezcles con esa gente. Sácalos, destrúyelos. Esta es tu tierra, la tierra que fluye leche y miel, esa es la que yo te voy a entregar, pero saca eso. Y no te mezcles. ¿Qué cosa hace el pueblo de Israel? ¿Va? Se mezclan con ellos. Y yo digo, ¿no? O sea, estoy tratando de entender el pasaje, ¿no?
llegan los de Israel, en vez de sacarlos, conviven con ellos. Los jóvenes, digo yo, porque ya habían pasado, o sea, a ver, la generación que había visto, la generación que había visto a Dios sacarlos de Egipto, de su situación de esclavitud, ya prácticamente estos habían muerto en el desierto o habían muerto, ya no era la misma generación, habían jóvenes que no habían visto la mano de Dios actuando. Entonces los jóvenes vieron a las chicas de las otras, de los otros pueblos que no tenían las costumbres que tenían las costumbres de las mujeres de Israel, de los hombres de Israel, y se comenzaron a enamorar y comenzaron a casarse con estas mujeres. Estos chicos, estos hombres de Israel, comenzaron a cambiar sus costumbres, su religión, y prácticamente se convirtieron a otras religiones. Esto enfurece a Dios y manda un rey a que los someta, Y estas son tres historias interesantes, son tres jueces, o mejor dicho, como le dije al inicio, tres libertadores. Y hay, como decía un comentarista, decía, este estribillo se repite. Si ustedes leen todo el libro de jueces, se repite por lo menos unas 8 o 10 veces. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Este estribillo se repite. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios sirviendo a los Baales. Sirviendo, ojo, sirviendo, es decir, ejerciendo religión a los Baales y a las imágenes de acera. Una vez más, la Biblia ahora está describiendo que hicieron lo malo. Israel hace lo malo, se aparta de Dios, sigue en sus propios caminos, son vendidos en esclavitud, son esclavos, sirven a otras naciones paganas, claman a Dios, se vuelven a Dios, se arrepienten, se apartan del pecado, Dios levanta jueces o libertadores, Dios libera a su pueblo, pero cuando muere el juez que los ha liberado, nuevamente vuelven a las mismas andanzas. Vuelven a las mismas andanzas. Dios levantó en diferentes tiempos jueces o libertadores para salvar al pueblo de Israel. Y cuando uno lee, uno dice, qué burros esta gente, de verdad. ¿Has visto que Dios hizo caer pan del cielo? Hizo caer codornices para tu alimento. Abrió el mar en dos. ¿Has visto todo eso? ¿Y a veces comete los mismos errores? Sí, a veces cometemos los mismos errores. A veces cometemos los mismos errores. Y yo te pregunto, no tienes que responder, te pregunto, ¿en qué parte del ciclo estás tú? ¿En qué parte del ciclo estás tú? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás apartado de Dios? ¿Estás revolcándote en el barro? ¿En qué parte del ciclo estás tú? Por favor, síganme en la lectura. Versículo 7. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios sirviendo a los Baales y a las imágenes de acera. Cuando uno ve al pueblo de Dios haciendo lo malo y que se olvidan de él, lo único que Dios hace es disciplinar a su pueblo. Lo disciplina. Y no porque los odie, sino porque los ama. Y solamente en este capítulo 3 que acabamos de leer, solo en este pasaje, caen 3 veces. Y ese es el patrón, el círculo que va a cometer siempre Israel, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová.
como les había comentado, Dios les había dicho, ahí está tu tierra, ahí está tu tierra, tienes que expulsar a los cananeos. Pero el pueblo de Israel no los expulsó. Ellos adoptaron las creencias del pueblo que vivía ahí, que eran un pueblo pagano. Y recuerden que la palabra de Dios, el pasaje que hemos leído, habla de Baales. No habla de Baal, sino habla de Baales. Es decir, habían varios dioses. Habían varios dioses, ¿sí? Baal era considerado un dios de la tierra de Canaán. Y cada región tenía su propio dios. Por eso es que la palabra de Dios habla de Baales. El culto a estos dioses se ejercía en templos. Y como ya les había comentado, habían sacerdotisas que eran prácticamente prostitutas que ejercían sexualidad con los hombres, y estas mujeres decían de que de esa forma se rendía culto al dios de Baal. Y los hijos de Israel, lejos de ser sal y luz del mundo, prácticamente vivieron juntos con estas naciones paganas. Hubieron matrimonios mixtos entre gente de Israel y gente de Canaán, por ejemplo, y lo que terminaban haciendo era rindiéndole culto a los dioses de Baal y de Acera. Versículo 8, síganme por favor. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Miren, al ver Dios que su pueblo se había convertido a los Baales, Dios los vendió, dice, y cayeron en manos de Cusán Risataim. ¿Quién era este personaje? Este personaje era el rey de Mesopotamia. Y Dios utiliza a este rey para traer disciplina a sus hijos, para tratar con su pueblo. Solamente a manera de cultura, ¿no? Cusán Risataim significa que es un hombre de doble autoridad, de doble iniquidad, de doble crimen, de doble oscuridad. Pero este Cusán Risataim dominó por ¿cuántos años? ¿Han leído ustedes? 8 años. Yo digo, miren, 8 años revolcándose y haciendo las porquerías que los dioses de Israel, los dioses de otros pueblos exigían para rendirles culto. 8 años. 8 años el pueblo de Israel haciendo cosas que ofendían a Dios, sirviendo a los Baales. Se habían convertido como esclavos, como siervos. Y ellos esperaron 8 años para clamar a Dios, para arrepentirse de sus pecados y decir, Señor, ayúdame. Se habían dado cuenta que eran esclavos. Bueno, dice la Biblia que el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado. Ahora eran esclavos de Cusán Risataim por 8 años. Versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Qué pasó después? El pueblo de Israel comenzó a clamar a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y lo libró. Dice que clamaron. ¿Quién fue el elegido? Otoniel, yerno de Caleb. Miren, si ustedes leen la Biblia, miren, si algo quiero que se lleven el día de hoy ustedes, es que ustedes identifiquen al libertador y que vean qué cualidades tiene este libertador. Es un hombre de capa, de antifaz, es un hombre fornido, fuerte, hombre de 2,5 metros, alto. Quiero que ustedes identifiquen qué cualidad tiene, porque yo quiero identificarme con ese libertador, ¿sí? Dice así, Dios levantó a Otoniel, yerno de Caleb, para que libertara a la nación. Su nombre significa Dios es poderoso. Otoniel. ¿Qué experiencia tenía Otoniel? En Josué, si vamos al capítulo 15 de Josué, vamos a ver que este Otoniel tenía experiencia militar.
había sido capacitado para esta obra, había hecho algunas hazañas valientes. Y dice que el pueblo de Israel clamó, Dios respondió, pero yo les pregunto, ¿por qué tuvieron que esperar 8 años? Decía un comentarista que es más fácil escuchar un consejo que obedecer a Dios. Si tú estás en una situación de pecado hoy, si estás en una situación de pecado hoy, más fácil es ir a un anciano de la iglesia, al pastor de la iglesia, al maestro de la iglesia, a un cristiano, un cristiano viejo de la iglesia, y decirle, "Señor, ¿qué puedo hacer? Estoy en este pecado". Pero más fácil es escuchar un consejo que abrir tu Biblia y leer lo que Dios te dice que hagas. Y dice que el pueblo clamó, Dios levantó al libertador, este fue Otoniel. La única referencia que hace la Biblia acerca de Otoniel era de que era un hombre que tenía alguna experiencia militar. ¿Ok? Es la única. Versículos 10 y 11. Síganme, por favor, en la lectura. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Versículo 11. Y reposó la tierra, ¿cuánto? 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Es decir, Dios manda a Otoniel, Otoniel los libera de Cusán Risataín, ellos son libres. ¿Están libres cuánto tiempo? 40 años están libres, sirviendo a Dios, honrando a Dios, adorando a Dios, al Dios de Israel, quiero decir, y muere Otoniel. ¿Y qué pasa cuando moría el libertador? Volvía el pueblo de Israel a sus propias andanzas, a ofender a Dios, a hacer cosas que ofendían a Dios. Este Otoniel, les pregunto, ¿tenía superpoderes? No. Lo que dice la Biblia es que este hombre era un hombre común y silvestre, como tú y como yo. Era un hombre común. Tenía, dice la palabra en Josué, que tenía cierta experiencia militar, pero era un hombre como tú y como yo. ¿Alguien ha hecho servicio militar acá? ¿Alguien? Ya no se hace más servicio militar, qué viejo estoy. Ah, ahí está. Alguien ha hecho servicio militar. Podría ser el hermano que levantó la mano. Y nada más. Y era como un hombre como tú y como yo. Y dice que lo único diferente, a ver, lo único diferente que tenía Otoniel, dice la palabra de Dios que él tenía el espíritu de Jehová que vino sobre él. Quiero explicar esto. Miren, en el Antiguo Testamento, los que creían en el Dios de Israel no tenían el Espíritu Santo como sí lo tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Quiero explicarlo para que quede súper claro. El Espíritu Santo bajaba, Dios enviaba al Espíritu Santo y el Espíritu Santo reposaba en una persona que era la persona que Dios le decía, hay que hacer esta actividad. Es decir, el Espíritu Santo bajaba sobre un hombre, terminaba la acción que tenía que hacer, la acción que Dios le había dicho, y nuevamente el Espíritu Santo regresaba a la presencia de Dios. Y así sucedía durante todo el Antiguo Testamento. No, el Espíritu Santo no estaba 100% con la persona, solamente hacían la actividad que tenían que hacer y luego regresaba a la presencia de Dios. ¿Qué pasa con la llegada de Jesús? Jesús dice, yo me voy, pero quien va a estar con ustedes es el Espíritu Santo para toda tu vida. Entonces, si tú eres cristiano y te has entregado al Señor y tú en algún momento tú le has dicho a Dios, Dios, yo quiero ser tu hijo y me arrepiento de todas las cosas que he hecho, el Espíritu Santo está dentro de ti. Y ya no regresa a Dios, sino que está dentro de ti. El Espíritu Santo, el cristiano tiene al Espíritu Santo en su corazón. Cuando tú le das oportunidad al Espíritu Santo de actuar, es cuando tú le cedes tu voluntad al Espíritu Santo. ¿Ok?
Pero en esta oportunidad estamos hablando en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo venía sobre la persona, realizaba esta acción y luego regresaba a Dios. ¿Ok? Y es así. Lo único que hablan de Otoniel es que dice la Biblia que el Espíritu Santo de Jehová vino sobre él. Y es él, cuando tiene el Espíritu Santo, que el que le da la victoria sobre el rey que los estaba presionando. Y lo que quiero decir es que cuando Dios te elige para una actividad, Dios te equipa. Es como cuando compras un carro, digamos, compraste un automóvil y te viene un automóvil estándar, ¿sí? Y por ahí dices, oye, quisiera escuchar una buena musiquita y le cambias el equipo, ¿no? Sacas el equipo que está y le pones un equipo eso que se hace boom, 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 y estás escuchando tu música. Ah, no, ahora quiero ponerle lunas polarizadas y le pones las lunas polarizadas y vas equipando. No, este timón es muy grande, le voy a poner uno más chiquito, ¿no? Le pones el más chiquito. Ya no, ahora quiero llantas anchas y ahora le pones llantas anchas al carro. Entonces vas equipando. Y cuando Dios te consigna una actividad, Dios te equipa y Dios te equipa con el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios hace con Otoniel. Dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército, no con ejército, ni con fuerza. O sea, por más que tú tengas habilidades, fuerzas y todo esto, no, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Otoniel, cuando se da cuenta que es el Espíritu de Dios el que lo capacita para vencer, él libera al pueblo de Israel. La pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel esperó tanto? ¿Por qué esperó tanto para reaccionar? Versículo 12 y versículo 13. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Les pregunto, ¿quién fortaleció a Eglón? Dios. Pero ¿cómo uno puede decir, pero cómo Dios va a fortalecer a un Dios pagano, a un rey pagano, perdón, a un rey pagano, Dios? Dice la Biblia que fortaleció Dios a Eglón. Y dice que Eglón, junto con los amonitas y los amalecitas, hicieron una alianza entre ellos para pelear contra Israel. Eglón, con la ayuda de estos hombres, toman la ciudad de Jericó, que era la ciudad de las palmeras a la cual hace referencia este versículo. Y si ustedes se acuerdan, a ver, hagamos memoria. Moab y Amón. Moab, los moabitas. Amón, los amonitas. ¿Quiénes eran estos? ¿De dónde venían? ¿De dónde provenían estos señores? ¿Se acuerdan? Si ustedes han leído el libro de Génesis, deben recordarse que Moab y Amón eran producto del incesto de las hijas de Lot con su papá. ¿Se acuerdan? Las hijas emborrachan al padre, se acuestan con el padre y de ahí nace Moab y Amón. Y estos son los líderes de los moabitas y de los amonitas. Entonces, desde la raíz de estos pueblos se muestra pecado, se muestra iniquidad, se muestra carnalidad, se muestra sexualidad. Obviamente que a esta gente no le interesaban las cosas del Dios, estoy hablando del Dios de Israel, y ellos toman el control de los hijos de Israel una vez más y son esclavizados. Eglón, los moabitas y los amonitas se juntan, hacen una alianza, pelean contra Israel y los toman como esclavos. Versículo 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. 18 años el pueblo de Israel siendo esclavo. En la primera historia que leímos, ellos habían estado 8 años para clamar a Dios y ahora van a esperar
18 años para clamar a Dios. Prácticamente se habían acostumbrado ya. Los de Israel estaban prácticamente, como se dice, cómodos sirviendo a los moabitas. Versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Dice que Jehová les levantó un libertador llamado Ahot. Ahot. Y esto lo único que muestra es la misericordia de Dios. Esto lo único que muestra es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es buena para nosotros. Miren, yo quiero que se queden con esto. ¿Eh? La Biblia nunca pone un detalle si no es importante. ¿Cuál es el detalle que pone acá la Biblia? ¿Cuál es el detalle que pone la Biblia, si ustedes lo han leído? ¿Qué dice de Ahot? ¿Cómo era Ahot? ¿Qué dice? ¿Qué describe de Ahot? ¿Ah? Zurdo. ¿Qué era zurdo? Miren, si yo soy diestro, ¿ok? Yo utilizo más la mano derecha que la izquierda. Pero si yo fuese zurdo y yo tengo que llevar una espada, ¿dónde la pongo? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho de la espada? ¿Ah? Si yo soy zurdo, me la pongo en el lado derecho. Hago esto para desenfundar la espada. No puedo hacer esto. Por eso que la pongo en el lado derecho, ¿ok? Y este detallito, aunque ustedes digan, oye, pero es un detalle tonto. No, no es un detalle tonto. Vamos a verlo. Versículo 16. Y Ahot se había hecho, dice, un puñal de 2 filos, de un codo de largo. Un codo, miren. Un codo. ¿Cuánto medirá de acá hasta acá? 30, 40, 45 centímetros, ¿correcto? Dice, de un codo de largo. Y se lo ciñó debajo de sus vestidos. ¿Dónde lo puso? ¿En el lado izquierdo o el lado derecho? En el lado derecho puso. Se puso ahí, se puso los vestidos encima, entonces nadie veía que Ahot estaba con ese puñal de dos filos. Dice, debajo de los vestidos a su lado derecho. Versículo 17. Y entregó presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió de los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Y él entonces le dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que estaban con él. Versículo 20. Y se acercó a Ahot, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahot dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó Ahot su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y sacó el estiércol. Y salió Ahot al corredor y cerró tras de sí las puertas de la sala y las aseguró con cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave, abrieron y he aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahot escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Hay varios detallitos que quiero ver con ustedes. Ahot se había hecho un puñal, una daga, dice, de 2 filos. Ahot dice que entregó un presente al rey de... ¿Por qué tendría que Ahot, siendo de Israel, entregarle un presente, un regalo al rey de Moab, que era Eglón? ¿Era un presente? No. Como ellos estaban en situación de servidumbre, ellos tenían que seguramente pagar un derecho, un impuesto. Y eso es lo que llevaba a Ahot. Eso es lo que llevaba a Ahot. Y tenía que entregárselo a Eglón. Y no quiero dejar este detalle. Yo les he dicho que cuando la Biblia pone un detalle, no lo pasen por alto, por algo es. Ya, y quiero hacer una alegoría, ¿ya? Esto es de parte de Martín Espinosa.
dice la Biblia que a Ahot se hizo una daga de 2 filos. ¿A qué le recuerda esto? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Que toda espada de 2 filos. Entonces, Ahot se había hecho una espada de 2 filos. ¿Y qué cosa hizo con la espada de 2 filos? Como seguramente él había entrado al lugar donde estaba el rey Eglón, él había entrado, seguramente lo habían revisado, y normalmente revisan el lado izquierdo, porque los militares, digamos, tenían su espada en el lado izquierdo, porque hacían esto, ¿no? Sacaban la espada, ¿ok? Entonces seguramente lo revisaron por el lado izquierdo, no le encontraron nada porque la espada él la tenía en el lado izquierdo, en el lado derecho. ¿Y qué hace? Se encuentra con el rey, y dice que el rey era flaquito, ¿no? No, era gordo. No me miren, por favor. Era gordo. Y dice que era tanta la gordura que cuando él saca la espada y se la mete, ¿qué más dice? Sale el estiércol, es decir, la caca. Entonces, esto es, como le digo, este es de Martín Espinosa, ¿ya? Él agarró la espada de 2 filos y el hermano Juvenal ha dicho que le hace recordar a la palabra de Dios. Y cuando tú metes la espada de 2 filos en la vida de un pagano, sale toda la porquería que tiene. ¿Sí? Es lo mismo. Si tú tienes algo que está ofendiendo a Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón, lee la palabra de Dios constantemente. Y no solamente tienes que leerla, sino tienes que escucharla también, escúchala. Hay tantas aplicaciones, ahora que todo el mundo usa celular, hay tantas aplicaciones que tú puedes escuchar prédicas todos los días. Hay tantas aplicaciones para escuchar música cristiana todos los días. Satúrate de la palabra de Dios. Eso es lo que trato de decirte. Satúrate de la palabra de Dios todos los días. Es la única forma de hacer cosas que no ofenden a Dios. Y se los digo porque yo también he pasado como ustedes y como yo. Nos acercamos a Dios, estamos bien con Dios, luego lo ofendemos a Dios, o lloramos y reclamamos, Señor, perdóname, y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo. Y la única forma de parar este ciclo es que te satures con la palabra de Dios. Lee tu Biblia, lee tu Biblia. Si no tienes tiempo para leer, escucha en tu carro música cristiana, escucha una prédica. Llama a una hermana y dile, quiero leer contigo este libro. Pero llénate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Ya me queda poquito tiempo. Versículo 27, por favor, sigan conmigo. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Recuerden, el rey estaba muerto, la gente tocó la puerta, no le abrían. Seguramente cuando la palabra dice que estaba cubriendo sus pies, era porque se bajaban la, ¿cómo se llama la ropa esta? La túnica, para hacer, ya saben ustedes, y seguramente la túnica cubría los pies y a ese acto le llamaban cubrir los pies, o sea, hacer sus necesidades le llamaban cubrir los pies. Entonces, dice que los siervos estaban tocando la puerta y el rey no les abría. ¿Por qué no les abría? Porque ya estaba muerto. Estaba totalmente muerto, no podía abrir. Y ellos esperaban, hasta que dijeron, oye, ya demasiado tiempo, ¿no? Vamos a abrir, abren la puerta y lo encuentran muerto. Y después sigue el versículo 27, por favor lean conmigo. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él le dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no lo dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes, todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años.
¿Cuál fue, les pregunto, por favor, cuál fue el instrumento que Dios usó para liberar a Israel? ¿Cuál fue el instrumento? ¿Ah? Aot. Aot. Aot, el hombre. ¿Qué superpoderes tenía Aot? ¿Ah? Ninguno. Es más, un detalle que me he olvidado de comentarles. Si tú encuentras ahorita un hombre que es zurdo, para ti es un hombre normal, simplemente que él usa más la izquierda que la derecha. En ese tiempo, ser zurdo era una deficiencia. Ser zurdo era una deficiencia, o sea, lo trataban como un mongolito. Este chico está mal, porque usa la izquierda. Es más, lo obligaban a usar la mano derecha. Lo obligaban. Decían, este pata está mal, cuando usaba la izquierda. ¿Ok? Ese es algo que olvidé de comentarles. Pero Dios lo usó. Dios usó a este hombre para liberar al pueblo de Israel. ¿Tenía algún superpoder? No. ¿Comía espinacas como Popeye para ser fuerte? No. ¿Volaba como Superman? Tampoco. Era un hombre común y silvestre como tú y como yo. Por favor, grábate esto. O sea, lo que quiero decirte, hermano, es que Dios te puede usar a ti para liberar a tu vecino, a tu familiar, a tu hermano, a tu padre. Y tú no tienes que tener ningún superpoder para que Dios te use. Dios te puede usar en cualquier momento, en tu trabajo, en tu universidad. No necesitas ser un superhombre para que Dios te use. Versículo 31, y acá estamos terminando. 31. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Samgar, están hablando de la tercera persona que fue usada por Dios. El tercer hombre, el tercer juez que fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Pregunto, en el versículo 31, ¿hablan algo acerca del superpoder que tenía Samgar para ser usado? ¿Qué, qué, eh, qué cosa tenía Samgar que lo usó Dios para matar a 600 hombres? Una aguijada de bueyes. ¿Qué cosa es eso? A ver, quien levante la mano, ¿qué cosa es una aguijada de bueyes? ¿Qué? Aguijada, no. Aguijada de bueyes es, tienes tu ganado, ¿ok? Y tienes un palo como de 3 metros, 2 metros y medio. Pero en la punta de una de ellas es con fierro, con metal. La punta es de metal. Entonces, ¿qué haces con ellos? Estás arriando a sus reses, a tus ganados, y esa res que se está quedando, le hincas el trasero para que avance. ¿Ok? No avanza, pum, le hincas. Esa es una aguijada de bueyes. Y dice que Dios usó a este don nadie, porque no habla la Biblia de ningún superpoder que tenía este hombre, que tenía un palo de 2 metros y medio con una punta de metal con el que hacía andar a sus bueyes y mató a ¿cuántos? 600 hombres. 600 hombres con una vara de 2 metros y medio. Ahora, tampoco hay que ser deshonestos y decir, no, tenía un Pablito nomás, ¿no? No, seguramente este hombre tenía alguna habilidad con esa vara, ¿no? O sea, la habilidad de hincar a los bueyes por la parte de atrás. Es una habilidad seguramente innata. Entonces, no fue, lo que trato de decir es que no fue la gran habilidad que tenía este hombre, sino que Dios decidió usar a este hombre común y silvestre. Yo te pregunto, y con esto estoy terminando, ¿tú quieres ser usado por Dios
para ganar a tu familia. Ni siquiera a tu vecino, ¿ah? A tu familia. ¿Tú quieres ser usado? Ahora sí quiero ver manos levantadas. ¿Quiénes quieren ser usados por Dios? ¿Quiénes quieren ser usados por Dios para ganar a su familia? A su familia, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. Dios nos puede usar. Dios nos puede usar. Dios puede liberar a tu familia, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de universidad, de colegio. Y Dios te puede usar. Miren, cuando Dios ponía a Israel, sobre Israel, perdón, un rey que los oprimiera y que los ponga como esclavos, eran porque ellos se habían alejado. Ellos se habían olvidado de lo que Dios había hecho. Miren, yo no creo en las casualidades, yo creo que Dios hace las cosas perfectas. Un día como hoy, 1 de mayo, creo que se los he contado y alguno de ustedes lo sabe. Yo tenía 20 años. Me fui a jugar un partido de fútbol. Terminó el primer tiempo. Íbamos ganando 1-0 con gol mío, por si acaso. Este pechito también puede ser llamado por Gareca, ¿ya? Íbamos ganando 1-0, era fútbol, no era fulbito, era fútbol, sino que en la cancha de pasto habían arcos de fulbito. Esos arcos que tú los puedes levantar y llevártelos a un lado o para otro. Un 1 de mayo, yo me trepé, había terminado el primer tiempo, estaba feliz, estábamos ganando, me trepo y agarro el travesaño, y yo en ese tiempo, 20 años, pues era, no tenía esta barriga que tengo como el rey que le metieron la daga, y me puse a hacer barras, me puse a girar, porque hacía mis piruetas también, no vayan a pensar que este viejito no hacía eso. Hice mis piruetas y en una de esas cuando le giro, traigo el travesaño, jalo demasiado y me caigo de cuello al piso. Con todo el arco, caigo de cuello al piso. Desde ese momento estuve cuadripléjico. ¿Ustedes saben lo que es cuadriplejía? Estuve cuadripléjico 1 año, 3 meses. No podía mover los pies de acá para abajo, no podía mover nada. Y no solamente no movía nada, sino que no sentía nada. ¿Qué había pasado el día anterior, el día 30 de abril? El día 30 de abril, el día anterior, yo en ese tiempo cumplía 3 años de cristiano. 3 años donde yo le había dicho a Dios, yo quiero servirte, yo quiero andar contigo. Me había convertido al cristianismo. Yo venía de la Iglesia Católica, yo era muy religioso, pero Dios me rescató y me llevó a sus redes. Eso fue un 30 de abril. Y yo, cuando cumplía 3 años, le digo al grupo con el que estaba estudiando un estudio bíblico, le digo, quiero que oren conmigo. El día anterior al accidente, le digo, Señor, pásame por pruebas porque quiero fortalecer mi fe. El día anterior, al día siguiente, 1 de mayo, me sucede este accidente. Y lo primero, cuando yo abro los ojos y no sentía nada, no podía moverme, y mi cuerpo comenzó a hincharse y me comenzó a doler todo el cuerpo y los chicos estaban ahí alrededor mío. Me acordé que le había dicho al Señor, ¿tú quieres pruebas? Ahí está. ¿Tú quieres pruebas? Toma. 1 año, 2 meses y no me pude levantar. Y los médicos dijeron que nunca más iba a caminar. Que nunca más iba a caminar. Ya se imagina cómo estaba mi familia, cómo estaba mi padre, cómo estaba mi madre. 20 años, todo un futuro por delante. Postrado en cama para toda tu vida. Y yo le decía, mamita, no llores. Dios me va a levantar. Y el médico decía, te has mordido la médula. Te has mordido la médula. Has dañado nervios. Lo único que no se regenera en el cuerpo humano, escuchen bien,
Si tú te cortas el cabello, te crece. Si tú te cortas las uñas, te crece. Si a ti te quitan un pedazo de hígado, te crece. Tú puedes vivir con el 10% de tu hígado, ¿ok? Pero lo único que no se regenera en el cuerpo humano son las células nerviosas. Y yo me había dañado las células nerviosas. Había mordido los nervios motores. Por eso es que estaba cuadripléjico. Y los doctores decían, tú no vas a caminar nunca más porque te has dañado la médula. Y yo le decía, estás hablando piedras, porque yo tengo a mi Dios. Esta es una prueba. Pero yo quería que la prueba pase ya. Mañana quería comenzar a caminar. 1 año, 2 meses, Dios me levantó de pie. ¿Ok? Entonces, ¿tú quieres ser usado por Dios? Ora a Dios, acércate a Dios y dile, quiero ser usado por ti. Quiero ser usado por ti. No soy bueno en esto, no soy bueno en esto otro, pero si tú usaste a Adot, si tú usaste a Sangar, que no tenían ningún superpoder, úsame a mí. Úsame a mí. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque Dios no es un Dios mentiroso. Dios es un Dios que nos ama por sobre todas las cosas y quiere lo mejor para ti. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te doy gracias por esta mañana y por este tiempo. Bendice, Señor, a mi iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una canción. ¿Sí?